Música y pensamiento. Un programa de Mercedes Menchero Verdugo. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Música y Pensamiento. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, Madrid, el mes de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. A partir de 1570 estuvo al servicio del cardenal Acquaviva en Roma. Luchó en la batalla de Lepanto contra los turcos, donde perdió la mano izquierda. En 1572 batallará en la campaña naval de Don Juan de Austria. En 1575, durante el viaje de regreso a España, caerá prisionero de los berberiscos en Argel, y en esa ciudad estará cautivo 5 años. Tras varias tentativas de evasión, son los padres trinitarios quienes lo liberan de su presidio. En 1584, ya en España, se casará con Catalina de Salazar, y un año después publicará su primera obra, La Galatea. En 1605 aparecerá la primera parte del Quijote, y en 1610 su mecenas, el conde de Lemos, es nombrado virrey de Nápoles, y Miguel de Cervantes ha de renunciar a su deseo de reunirse con él. A partir de 1611 comienzan a difundirse ediciones del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha por toda Europa, cuya segunda parte se publicará en 1615, un año antes de la muerte del autor. El texto, conocido como La Última Carta, y que es en realidad la dedicatoria que Cervantes redactó para el conde de Lemos y que debía incluirse al comienzo de su novela última, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, es el punto de partida del programa que van a escuchar a continuación, en el que se reflexiona sobre la vertiente filosófica que encierran las páginas del Quijote, filosofía que es a la vez crítica social de la España cervantina y utopía que intenta mejorarla. Ave Virgo Santísima, Deim Mater Piissima, Maris, Stella Clarissima, Salve Semper Gloriosa, Margarita Pretiosa, Sicut Lilium Formosa, Nitens Solens, Velut Rosa.
a don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, de Andrade, de Villalba, marqués de Sarriá, gentilhombre de la Cámara de Su Majestad, presidente del Consejo Supremo de Italia, comendador de la Encomienda de la Zarza, de la Orden de Alcántara. Aquellas coplas antiguas, que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan, puesto ya el pie en el estribo. Quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo, puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción, y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a vuesa excelencia, que podría ser fuese tanto el contento de ver a vuesa excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos, y por lo menos sepa vuesa excelencia este mi deseo, y sepa que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle, que quiso pasar aún más allá de la muerte mostrando su intención. Con todo esto, como en profecía me alegro de la llegada de vuesa excelencia, regocíjome de verle señalar con el dedo y realégrome de que salieron verdaderas mis esperanzas, dilatadas en la fama de las bondades de vuesa excelencia. Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las semanas del jardín y del famoso Bernardo. Si a dicha, por buena ventura mía, que ya no sería ventura sino milagro, me diese el cielo vida, las verá. Y con ellas fin de la Galatea, de quien se está aficionado vuesa excelencia. Y con estas obras, continuando mi deseo, guarde Dios a vuesa excelencia como puede. De Madrid a 10 y 9 de abril de 1616 años. Criado de vuesa excelencia, Miguel de Cervantes. Este texto lo redactó don Miguel de Cervantes Saavedra 2 días antes de su muerte. Forma parte de la dedicatoria al conde de Lemos, su mecenas, y debía incluirse en la última obra que Cervantes escribió, su novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Así fue como se editó un año después, en 1617. Tras su vida nos dejó un legado literario, humanístico, cuyo valor incalculable traspasa el tiempo y las diferentes mentalidades y culturas de quienes se han acercado y se acerquen en un futuro a conocerlo. En el 400 aniversario de su muerte, Música y Pensamiento quiere dedicar este programa, como ya hemos adelantado en la presentación, a la utopía y la crítica social que se expresa a lo largo de las páginas del Quijote.
Páginas espléndidas han sido escritas sobre Don Quijote, mas no sobre su autor. La escasa información que en el extranjero se tenía del detalle de la civilización española, el poco cuidado con que entre nosotros seguimos nuestra historia intelectual, a veces sobrepreciada, a veces negada, ha hecho que se soslayen los problemas de esa índole que ofrece Cervantes. Sus obras han sido más saboreadas que meditadas. El trabajo de la sensibilidad ha sido tal vez mayor que el de la serena reflexión. Por otra parte, a los extranjeros que tanto han contribuido a la formación de las ideas sobre Cervantes, puros literatos muy a menudo, sería improcedente pedirles una visión de lo que representa Cervantes dentro de nuestra historia, cuando los mismos españoles no hemos hecho todavía el análisis de lo que en nuestro siglo XVI responde a cultura y pensamiento modernos. Así acontece que aún no se ha producido un libro sobre las fuentes de Cervantes. El ensayo de Menéndez Pelayo, por brillante y valioso que fuera para aquella época, dista de ser lo que hay derecho a pedir en vista de los esfuerzos realizados sobre Montaigne, Rabelais, Shakespeare, etc. Villey, Platard. Cervantes no compuso el Quijote con personalidad distinta de la que revelan las novelas, el teatro o Persiles. Conviene olvidar por ahora el desigual valor artístico de esas producciones para meditar algo sobre la visión ideal de Cervantes, sobre su actitud ante la realidad que le cerca, sobre el sentido moral que proyecte en las personas que nacieron de su fantasía. El que estas preguntas puedan formularse legítimamente es independiente del hecho de que Cervantes no sea un sabio como Galileo, ni un filósofo como Descartes. Rabelais, Shakespeare o Molière tampoco lo eran. Y sin embargo, gentes curiosas han abordado el estudio de su pensamiento y de su moral, sin los cuales ni su obra ni la de Cervantes serían lo que son. Estas palabras pertenecen al historiador Américo Castro y están recogidas en su ensayo titulado El pensamiento de Cervantes. Don Quijote y Sancho no son solo dos seres simbólicos de España que caminan juntos. Son dos españoles de carne y hueso, en los que está extraordinariamente expresado el pensamiento español del siglo XVI. Don Quijote cree en la verdad universal. Sancho solo alcanza a admitir la verdad inmediata, palpable. Sí, eso es algo evidente, pero ¿por qué Miguel de Cervantes los plasmó así? El Concilio de Trento vigilaba las creaciones literarias y no permitía que se escribieran obras que tratasen, narraran o enseñaran cosa alguna que fuera lasciva u obscena. Lascivo se consideraba incluso el habla de los pastores. Por otra parte, la creación debía estar acorde con la razón y con la ética. La literatura puramente imaginativa había de pasar por las manos del censor. Solo se permitía, se exigía más bien, una literatura que plasmara verdad, que fuese ejemplar. El conocimiento profundo de estas limitaciones y el modo en que Cervantes los maneja, habilidad que también saben manejar la mayor parte de los escritores que son sus contemporáneos, son, en su caso particular, prueba evidente no solo de su capacidad intelectual, sino de su inmensa cultura. Además estaban las reglas artísticas y filosóficas de la poética de Aristóteles, libro que era preceptivo a la hora de abordar la escritura de cualquier texto, sobre todo si iba a ser publicado. Cervantes supo respetarlo, pero tomándolo como medio y no como meta. Tuvo muy en cuenta la advertencia aristotélica de que poesía e historia son dos saberes que no deben mezclarse, y de ellas la poesía es la más filosófica porque trata las cosas de manera universal y la historia lo hace de manera particular.
A partir de todos esos elementos, Miguel de Cervantes pone en pie y hace echarse a andar por las Españas a la figura utópica del ingenioso hidalgo y a su criado. La utopía es siempre, tal como lo plasman los grandes pensadores, el deseo de un héroe. El héroe ha de contar en su naturaleza intrínseca con la voluntad de querer transformar la realidad existente en otra mejor, y que suele tener como punto de partida un paisaje contrario, adverso. La aventura de Don Quijote es voluntaria. Nadie ni nada lo obligan a emprenderla. Hasta ahí la heroicidad. Utopía, literalmente el no lugar, el lugar inexistente, es un proyecto que parece irrealizable, pero cuya aparición en la literatura, en la filosofía, en el cine, siempre mueve mundos. En un momento de nuestra historia, el Renacimiento, en el que el protagonismo y la intervención de las universidades cobra una fuerza inmensa en el resultado de los trabajos literarios, en el que Luis Vives renueva los métodos de enseñanza, y cuando el neoplatonismo de León Hebreo está en pleno auge, Cervantes construye ese universo quijotesco que traspasa la red de reglamentos, limitaciones y prohibiciones sin quebrantarlos, y a la vez su escritura ofrecerá una riqueza que dependerá de la percepción de aquel que la lea. Aquello que es creíble y lo que no lo es, lo que es ideal frente a lo real. No es una verdad objetiva, la misma para todos, sino que es subjetiva, depende de uno. Hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento, afirmará Don Quijote. Primer asalto filosófico ganado para la utopía. La utopía no solo la contenida en el Quijote, sino en todas las obras que se han producido directamente bajo esa consideración: La República de Platón, La Utopía de Tomás Moro, La Ciudad del Sol de Campanella, La Nueva Atlántida de Francis Bacon. Critican la sociedad en la que viven y pretenden construir una más feliz. La España en la que Cervantes vivió se regía por la opinión del vulgo, por su ignorancia y su irresponsabilidad. Frente a ello, el escritor aportará una forma distinta de mirar, basada en los innumerables pareceres, circunstancias, personalidades, voluntades y responsabilidades individuales. Cada ser humano tiene derecho a construirse a sí mismo desde dentro, no desde fuera, no desde lo que los demás crean, testimonien o denuncien. Creencia, testimonio, generalmente falso, y denuncia eran costumbres arraigadas en aquella sociedad que Cervantes rechazaba, y de lo que quería ver libre a su arte. No como el teatro de Lope, sometido a toda esa plaga de vulgaridad que moldeaba no solo el gusto, sino la vida, y que la avasallaba. Segundo asalto filosófico ganado para la utopía.
¿Y la conducta de sus personajes? ¿Del hidalgo heroico y su escudero? ¿Cuál es su comportamiento, que está alimentado, indudablemente, por un sinfín de sentencias y máximas, pero que nos muestran a un Cervantes que es mucho más que un moralista? La crítica social la va entretejiendo y proponiendo el escritor con los comportamientos y lenguajes de que se sirven Sancho y Don Quijote. A través de ellos, el escritor dará cabida al duelo, al antagonismo, entre lo real y lo ideal, lo vital y la razón, e irá dando cuerpo a la utopía. La realidad es oscilante, no es fácil discernir el sueño de la vida real, las imágenes que crea la mente del Quijote, sus espejismos, de aquello que es pura materia que sabe, huele, suena, y que es la que maneja su escudero. La doble realidad, que puede ser ficticia o verdadera, que a Sancho le hace ver una bacía de barbero mientras que Don Quijote la percibe como el yelmo, ¿es un engaño? Es filosofía, puro platonismo, que es doctrina pujante en el Renacimiento. Aunque sus preferencias, como enseguida se verá, le inclinaban más hacia Aristóteles. Hay quienes niegan que Cervantes estuviera haciendo alusión a ello, que lo emplease en su novela de manera consciente. Pero lo cierto es que tras ese afán de reflejar el mundo en sus infinitos aspectos, es muy probable que estuviera contenido un conocimiento nada superfluo de las lecturas de los aristotélicos y neoplatónicos. Que Miguel de Cervantes se plantease como cuestión que atañe y que es materia de filosofía si nuestros sentidos nos engañan, no me parece imposible, sino más bien lo contrario. La idea platónica de que las almas no aprenden, sino que recuerdan lo aprendido antes de venir al mundo, no convence a don Miguel. Sin embargo, que la mente es una tabla rasa en la que quedan impresionadas las huellas de la realidad, le parece mucho más racional. Por eso dirá en la Galatea: «No me maravillaría yo tanto de esto si fuese de aquella opinión del que dijo que el saber de nuestras almas era acordarse de lo que ya sabían, presuponiendo que todas se crían enseñadas. Mas cuando veo que debo seguir el otro mejor parecer del que afirmó que nuestra alma era como una tabla rasa, la cual no tenía ninguna cosa pintada, no puedo dejar de admirarme». El uso de la razón de forma autónoma, capacidad en la que cree firmemente y a partir de la cual Cervantes construye su literatura, salva a sus personajes de la fantasmagoría. Molinos y gigantes, plomo y oro, sueño e inmediatez en una balanza hermosa sostenida por la experiencia. Por eso le hará asegurar a Don Quijote al referirse a la cueva de Montesinos: «Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto me tenté en la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba,
o alguna fantasma vana y contrahecha. Pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. La experiencia, más una experiencia atenta, experiencia que no es solo la de las vivencias cotidianas, sino, mejor aún, la que procura el leer. A la lectura se puede volver una y otra vez. Los libros son fuente continua de conocimiento, y en ellos aprendemos mejor a discernir causa y efecto, sostiene Cervantes. También hay lugar para la distinción entre misterio y naturaleza. El misterio no puede discutirse porque es un suceso que la observación no alcanza a descifrar, como sí logra hacer con los fenómenos naturales. Ese ir y venir, esa percepción que oscila entre una realidad que unas veces es espejismo y otra solidez, no es tal en el amor. El amor verdadero se dará en la concordancia entre los dos que se aman, entre las dos voluntades que se atraen. Para Cervantes, amor es una esencia vital. Esta también es clara influencia del neoplatonismo de León Hebreo, Marsilio Ficino o Nicolás de Cusa. El amor es un principio armónico creado por la naturaleza, naturaleza que es también realidad divina, y quien lo quebrante será maldecido, y su error expiado. La crítica de Cervantes al mal amor, al mal comportamiento en los afectos, es un elemento que aparece subrayado en no pocos pasajes de sus obras, incluido el Quijote. Sancho se quedó dormido al pie de un alcornoque, y Don Quijote, dormitando al de una robusta encina. Pero poco espacio de tiempo había pasado cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas, y levantándose con sobresalto, se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía, y vio que eran dos hombres a caballo, y que el uno, dejándose derribar de la silla, dijo al otro: «Apéate, amigo, y quita los frenos a los caballos, que a mi parecer este sitio abunda de hierba para ellos, y del silencio y soledad que han de merecer mis amorosos pensamientos». El decir esto y el tenderse en el suelo, todo fue a un mismo tiempo, y al arrojarse hicieron ruido las armas de que venía armado, manifiesta señal por donde conoció Don Quijote que debía de ser caballero andante. Y llegándose a Sancho, que dormía, le trabó del brazo y con no poco trabajo le volvió en su acuerdo, y con voz baja le dijo: «Hermano Sancho, aventura tenemos». «Dios nos la dé buena», respondió Sancho. «¿Y a dónde está, señor mío, su merced esa señora aventura?» «¿A dónde, Sancho?», replicó Don Quijote.
Vuelve los ojos y mira, y verás allí tendido un andante caballero que, lo que a mí se me trasluce, no debe de estar demasiado alegre, porque le vi arrojar del caballo y tenderse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le crujieron las armas. «Pues en qué haya vuesa merced», dijo Sancho, «que esta sea aventura». «No quiero decir», respondió Don Quijote, «que esta sea aventura del todo, sino principio de ella, que por aquí se comienzan las aventuras. Pero escucha, que a lo que parece templando está un laudo vihuela, y según escupe y se desembaraza el pecho, debe prepararse para cantar algo». «A buena fe que es así», respondió Sancho, «y que debe de ser caballero enamorado». «No hay ninguno de los andantes que no lo sea», dijo Don Quijote. «Y escuchémosle, que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua». Replicar quería Sancho a su amo, pero la voz del caballero del bosque, que no era muy mala ni muy buena, lo estorbó. Y estando los dos atentos, oyeron que lo que cantó fue este soneto: «Dadme, señora, un término que siga conforme a vuestra voluntad cortado, que se da de la mía así estimado, que por jamás un punto del desdiga. Si gustáis que callando mi fatiga muera, contadme ya por acabado. Si queréis que os la cuenten desusado modo, haré que el mesmo amor la diga. A prueba de contrarios estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro, y a las leyes de amor el alma ajusto. Blando cual es, o fuerte, ofrezco el pecho. Entallad o imprimid lo que os dé gusto, que de guardarlo eternamente juro». Este capítulo del Quijote, de la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el bravo caballero de los espejos, reúne utopía, crítica a los libros de caballerías y crítica social, por tratarse la aparición del personaje del caballero de los espejos de una trampa tendida a Don Quijote por parte de Sansón Carrasco, para intentar apartarlo de sus aventuras. Además, el capítulo muestra, a mi entender, un profundo conocimiento del platonismo. Pues, ¿qué es esa escena del encuentro en el bosque de los dos caballeros y sus escuderos, sino una burla exquisita de la filosofía que sostiene que hay un mundo de las ideas,
supraterreno, espiritual, y un mundo de las formas, el mundo sublunar, el que habitamos los seres humanos, y que todo lo que hay en esta tierra no es más que una copia imperfecta de lo que contiene ese otro mundo perfecto, del cual hemos sido creados. Cuanto más medito en la lectura de ese capítulo y los que le siguen, más convencimiento tengo de que Miguel de Cervantes, entre otros elementos de inspiración, reflexión y cultura que le eran propios, contaba también con un saber filosófico más que considerable. Tercer asalto filosófico ganado para la utopía. La filosofía es la savia que nutre también la moral cervantina. El Renacimiento español está imbuido de estoicismo, al igual que sucede en el resto de Europa. Las traducciones hechas por eruditos de las obras de Cicerón y de Séneca proliferan por toda España y por el continente. Que la moral ha de ajustarse a las leyes de la naturaleza, que el mal y el dolor nos disciplinan en la templanza, que el hombre es el centro del universo, criatura finita y mortal. Lo cierto es que estas ideas aparecían camufladas, maquilladas como creaciones literarias o presentadas como la doble verdad de la que hemos hablado. ¿Cuáles son entonces el origen y la causa del mal para Cervantes? El origen es humano, y hay dos causas. O bien la tendencia natural del individuo a hacer daño, o bien un proceder equivocado, erróneo. Cervantes es un hombre cristiano, un hombre de fe, pero no de liturgias y ceremonias, sino de amor directo al prójimo y a Dios. El imperativo cristiano es, para Miguel de Cervantes, un imperativo moral. Misericordia tuvo y tiene Cristo, con que perdona siempre las ofensas que por necesidad pura le hacen. Caminamos pa' Belén y el camino no sabemos, nos va guiando una estrella que resplandece en los cielos, y San José va con ella, que le sirve de consuelo. Llegan a pedir posada a casa de un mesonero. Denos posada, Señor, para la reina del cielo. Para tan alta señora no hay en mi casa aposento. No siendo en los portaliños donde entra el aire y el hielo, ahí se fueron a abrigar por no hallar otro remedio. Al cantar el gallo blanco, al cantar el gallo negro, al cantar el gallo blanco ha nacido el Rey del cielo. No nació en cama de flores, ni tampoco de romero, que ha nacido en un portal entre la paja y el heno.
Dice Américo Castro que Cervantes es un cristiano estoico, en el sentido de que no guarda sentimiento alguno de venganza ante las afrentas. Eso mismo le sucede a Don Quijote. El héroe no se deja llevar por el instinto visceral del odio y del rencor. Por eso es héroe. El cristianismo de Cervantes está iluminado, inspirado en el de Erasmo de Rotterdam. Su mismo rechazo del dogma, su querencia por los evangelios, su amor a la caridad y la sencillez, su crítica al afán de ponderar reliquias. Una vez más, su crítica a la sociedad española aparece. Y en cuanto a la justicia, a la que da carta de naturaleza Cervantes en sus obras, es a la justicia terrenal. No hay en esto nada incompatible con el hecho de que él sea sin duda un cristiano. Los actos de sus personajes y de los de las personas reales, y los resultados que surgen de ellos, se deben solo a la mano del hombre. Pero al mismo tiempo, y sin que haya en ello incompatibilidad, Cervantes no admite posibilidad alguna de cambios ni transformaciones del carácter, ni aun en las circunstancias en que parecería forzoso que ocurriera. Cada uno es lo que es. Sancho, escudero; Don Quijote, hidalgo. No se pueden cambiar los designios del cielo. Cada cual ha de vivir su destino, también si ese destino es la utopía. El profesor Américo Castro lo expresa así. Los héroes cervantinos más bellos y más nobles mueren conscientes, aspirando a inhibir su ser superior de aquel torbellino que les arrastra, pero melancólicamente entregados a un sino fatal. El estoicismo, tan extendido en el Renacimiento, prepara a la persona para la desgracia. ¿Cómo casar conformidad con el ideal del hidalgo? Ganando la batalla contra sí mismo. El héroe que es Don Quijote renuncia a los placeres, de los que no prescinden muchos otros de los personajes cervantinos, para cumplir con su destino. Cuarto asalto ganado por la filosofía para la utopía. Suplico a los dichos señores mis albaceas, que si la buena suerte les trajere a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí, con el título de Segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan encarecidamente se pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Cerró con esto el testamento, y tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo de la cama. Alborotáronse todos, y acudieron a su remedio. Y en 3 días que vivió después de este, donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza. Que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deja el muerto. En fin, llegó el último de los de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos, y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Quinto y último asalto, ganado por la filosofía para la utopía.
Hemos llegado así al final del programa de hoy. Música y Pensamiento volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a la misma hora. A cargo del control de sonido ha estado Ana Porras, y en el guión, realización y locución, quien les habla, Mercedes Menchero Verdugo. Las músicas que han acompañado al texto han sido Ave Virgo Santísima, de Francisco Guerrero, interpretada por la Ensemble Plus Ultra, dirigida por Michael Nunn. Lacrime Antique Nove, de John Dowland, interpretado por Hesperion 20, dirigido por Jordi Savall. 5 diferencias sobre vacas, de Luis Venegas de Enestrosa, interpretado por el vihuelista José Miguel Moreno. Estampida, sobre un tema de Teobaldo I, interpretado por Begoña Olavide, al salterio ala pequeño, Carlos Paniagua, salterion, Pedro Esteban, tar y Todd Garfinkel, darbuga. Sir John's Hat, His Galliard, de John Dowland, interpretado de nuevo por Hesperion 20 bajo la dirección de Jordi Savall. Jácaras, danza española con variaciones compuestas por Lucas Ruiz de Riballat y Juan Carlos Mulder, interpretado por Begoña Olavide en el salterio a la grande, Juan Carlos Mulder, vihuela y guitarra, Daniel Carranza, tiorba y Pedro Esteban, tambor, tar y cántaro. Diferencias sobre el canto del caballero, de Antonio de Cabezón, interpretado de nuevo por el vihuelista José Miguel Moreno. Caminamos pa' Belén, tema tradicional, interpretado por César Carazo, voz, campanil y viola, y Luis Delgado, salterio, laúd medieval y guitarra. Y Pavana con su glosa, de Luis de Enestrosa, en la interpretación de José Miguel Moreno a la vihuela. Les recordamos nuestro correo electrónico, musicaypensamiento@rtv.es, por si desean escribirnos. Y les deseamos que pasen una feliz semana hasta nuestro próximo encuentro.